Bienvenidos a Palabra de Vida. Estamos estudiando un capítulo bien precioso de 1 Pedro, capítulo 4. Así que, por favor, tenga su Biblia ahí a su alcance y seguiremos estudiando. Hemos estado estudiando hasta el verso 8. Y quiero hacer un resumen bien breve de lo que hemos estado platicando. Y principalmente en este verso 8. Así que prepara ahí tu Biblia. Vamos a seguir gozándonos en el estudio de la palabra, en la revelación del Espíritu. Padre, gracias te damos. Dirígenos, enséñanos. Queremos meditar en tu palabra y crecer grandemente en conocimiento de tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos al verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Aquí Pedro nos está hablando, sobre todo, dice, ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mis hermanos, cuando analizamos esta palabra y la aplicamos a nuestra vida, hay algo muy precioso. El amor de Dios operando en tu vida. Y hay algo que viene en contra de ti y te lastima. Lo primero que dice el Señor es que tienes que perdonar. Pues el amor, dice, cubre multitud de pecados. Y utilicé también en San Juan capítulo 20, 21, 23, que dice, pasa a ustedes cuando el Señor Jesús llega con sus discípulos. Como me envió mi Padre, así los envío a vosotros. Después de decir esto, dice que sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo de amor, de santidad, de poder, de gracia sobre vosotros. Y luego escuche esto. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les han sido perdonados. Y a quienes se los retengan, le han sido retenidos. Mis hermanos, esta es una demanda de Dios. Cuando venimos al Señor, el Señor nos envía a predicar la palabra y a perdonar, porque se levantarán muchos en contra nuestra. Así que quiero que tengan esa palabra en su corazón. Y hay una palabra que siempre nos va a hablar fuertemente en el capítulo 6 de Mateo, que nos habla tocante a que si nosotros no perdonamos, nuestro Dios no nos va a perdonar. Dice la palabra en el verso 14 del capítulo 6 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Bien. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Mis hermanos, la demanda de Dios es hacer su voluntad. Y la voluntad del Padre es que os santifiquéis. Expresar el amor de Dios. Ser un reflejo de Cristo Jesús. Mostrar el carácter de Cristo hacia otros. Tener esa imagen maravillosa del Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios obrará poderosamente a través de esa palabra que enviamos cuando demos un abrazo. Transformará a mucha gente. Y no porque nosotros lo hagamos, sino el Espíritu Santo obrando sobre aquella persona. Palabras de amor traerán mucho. Muy bien. Vamos al verso 9, mis hermanos. Y estamos estudiando 1 Pedro, capítulo 4. Vamos al verso 9. Luego dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La pregunta que me hago es, ¿por qué sin murmuraciones? Pedro conocía el conflicto que estaba viviendo la iglesia. ¿No será por
las preferencias? Recuerden que muchos venían de fuera y algunos tenían que hospedar a los hermanos. Y algunos no son ordenados. Y eso trae conflicto. Entonces, había murmuraciones y habían preferencias. Verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Vea bien lo que está hablándonos el apóstol Pedro. Cada uno según el don que ha recibido. Ese don que ha recibido, la palabra misma dice que lo ha dado nuestro Señor, nuestro Dios. Aún desde antes de la fundación del mundo, yo os escogí. Al decir un escogimiento es muy especial, como hablamos con Jeremías. Cuando el Señor dice que Dios escogió a Jeremías desde antes de la fundación del mundo para ser profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1. Esto significa que ese don de profeta fue designado por Dios. Si tú vas a ministrar a una persona, no vas a poder ministrar un don, sino la gracia de Dios operando en la persona para que el Espíritu Santo traiga fuego sobre de él y pueda ejercer el don que Dios ha puesto en él. Ese es el objetivo. Cuando viene una palabra dada por el Espíritu, viene con el propósito primero de prepararse y luego comenzar a desarrollar nuestro don. Por eso dice en el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero luego veamos lo que está diciendo el verso 11. Si alguno habla, si alguno da una palabra, está diciendo aquí, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué significa esto? Hable conforme a la palabra. Mis hermanos, toda palabra ya ha sido revelada a través de la Escritura. Y cuando el Señor va a poner una palabra en ti, te va a llevar a una palabra clara y concreta. Y cuando tú envías esa palabra hará rema en aquella persona, porque va dirigida, ministrada por el Espíritu Santo. Pero el Señor necesita un instrumento que esté lleno de la gloria de Dios y que ese instrumento haga conforme a la palabra. Si alguno habla, si alguno da una palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Y luego dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios. Conforme al poder que Dios da. Para que todo sean, dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto es para que en todo, escuche bien, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Es a Dios la gloria. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo, hacer la voluntad de Dios, porque Él se glorificará conforme a la palabra que será ministrada. A Él le pertenece la gloria, no al hombre. A nuestro Dios le pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Entonces, la palabra nos lo está diciendo claramente aquí en el verso 11 de 1 Pedro capítulo 4. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo en un resumen? Si alguno habla, si alguno profetiza, si alguno da una palabra, escucha. Si Dios te da una palabra a ti, la lees y es un rema para tu vida. Es una palabra que puedes compartir. Y esa palabra está viniendo de Dios hacia aquella persona, siendo tú el instrumento que Dios está utilizando. Aquella palabra puede traer transformación de vida.
Pero la gloria es del Padre, no es del instrumento que Dios utilizó. Y esto lo tenemos que comprender. Entonces, si alguno habla, que hable de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, en otras palabras. Otro aspecto importante, si alguno ministra, hágalo conforme a la autoridad, al poder que Dios le ha dado. Si es un asunto de liberación, tiene que seguir con el don que Dios te ha dado. Y no es por la fuerza del gritar, para que una entidad mala, maligna, un espíritu, salga de una persona, sino que es con la autoridad, el poder que Dios ha dotado, porque parte de ese don implica ese poder del Espíritu. Otro aspecto más, para que en todo lo que haga sea Dios glorificado por medio de Jesucristo. Cuando una persona es sanada, cuando una persona es liberada, cuando una persona es sacada de una opresión, la gloria es para Dios. Que Dios te esté utilizando es otra cosa. Y que Dios te escogió para este propósito es un privilegio hermoso que podemos decirle: Padre, gracias por lo que tú me has permitido. Yo solo di la palabra. Tú hiciste el resto, Señor. Y luego el apóstol Pedro nos dice: sean pacientes. ¿Sí? Sean pacientes. Y luego dice que en la paciencia podremos también, como creyentes, padecer a través de seguir a nuestro Señor Jesucristo. En los últimos días, la iglesia va a padecer de persecución, o sea, de violencia. Y va a ser así, porque el reino de las tinieblas cobrará un poder muy fuerte, pero el creyente en Cristo será guardado, El Señor proveerá en medio de la situación difícil. ¿Qué nos dice el verso 12? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Por favor, tomemos esta palabra, meditémosla. Amados, no se sorprendan, dice, del fuego de prueba que ha llegado a ustedes. Como que si alguna cosa extraña os aconteciese. No, va a venir. Es una prueba, Dios nos va a probar tocante a nuestra fe y nuestra decisión de servir al Señor. Y el verso 13 dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando el Señor estuvo en la tierra, fue perseguido. O sea, fue buscado para asesinarlo, matarlo. O sea, le dijeron que demonio tenía. Muchos le rechazaron. O sea, cuando vemos todo lo que sucedió, nuestro Señor padeció en su cuerpo. Entonces le está diciendo a la iglesia de los últimos días: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ser cristiano es negarnos a muchas cosas, pero es buscar la presencia de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Escritura es esto: gócense por ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Gócense. Y luego dice: se gozarán en la revelación de su gloria. Se gozarán en la revelación de su gloria. O sea, en el día del Señor, en el día del rapto,
en el día del arrebatamiento. En esto se gozarán, dice, porque verán esa revelación y serán parte de ello. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esto es maravilloso. Y tenemos que entenderlo por el Espíritu. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice. Escucha bien. Si eres maltratado, perseguido, lastimado, insultado, caramba, dice, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Oiga esto. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Él está en ti. Él está en ti. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Ciertamente dice de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Cuando los insulten por el nombre del Mesías, sean felices. Son insultados, sean felices. Otro aspecto, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Y algo más, por vosotros el Mesías es glorificado. Wow. Así como mi Padre me envió, así os envío a vosotros. Y luego dijo, recibid el Espíritu Santo de santidad, de poder, de gracia, de gloria sobre vuestras vidas. Aquí es donde se va a manifestar el poder de Dios sobre tu vida. Vendrá la gloria de gracia. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. No se entromete en lo ajeno. Luego dice el verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios en ese mismo nombre. Mis hermanos, yo creo que lo que nos está hablando acá la Escritura es porque tenemos que prepararnos en el poder de Dios. Gracias a Dios que el Espíritu de gloria estará reposando en nosotros. El Espíritu de poder. El Señor nos está diciendo que nos apartemos de todo lo que sea pecado, destrucción. No debemos de padecer por homicidas. No debemos de padecer por ladrón o malhechor. O porque se está entrometiendo en aquello ajeno, en aquello que no le debe importar. Necesitamos tener la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Pero el Señor dice que si padeces como cristiano, no te avergüences, sino glorifica a Dios, glorifica al Señor. Escucha esto. En los días finales habrá persecución. Habrá persecución. Aunque algunos han predicado que la iglesia no va a ser perseguida, sino se va a arrebatar antes de todo eso. No, mis hermanos, lea bien la Biblia. En los días finales habrá persecución. Si padeces algo, glorifica a Dios en el nombre de Cristo. Porque sí va a haber persecución y tenemos que prepararnos. Muy bien. Y vea el verso 17. 1 Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Muy bien.
Tenemos que examinar nuestra casa. Como padres, papá, mamá, nuestros hijos. Examinar cuál es la conducta de nuestro cónyuge, ya sea nuestra esposa, ya sea el esposo. ¿Cómo está? ¿Qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? Y examinar qué está pasando con nuestros hijos. Ya dice por allí un dicho, dice, que el espejo de los padres son los hijos. Si la conducta de los hijos es mala, definitivamente esa conducta vino de los padres. Pero si ellos son ordenados, temerosos de Dios, apartados del mal, ese es un testimonio que han dado los padres sobre sus hijos. Por eso la palabra nos está hablando acá. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Examinemos nuestra casa. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. Pueden haber gente en nuestra propia casa como cristianos que no están obedeciendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de vida en Cristo Jesús. Esto es bien importante que lo podamos retener en nuestro corazón y que examinemos nuestra vida. Mira lo que dice acá en el 17. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Juicio que es llevado a la corte, te examinan qué es lo que está pasando. Hay un acusador, hay un abogado. Es estar ante la ley de Dios. Verso 18. Dice, y si el justo con dificultad se salva. Escuche bien esa expresión. Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué está diciendo? Que hay una guerra contra el justo. El Señor nos habla claramente que tenemos que resistir al enemigo. Pero dice que tenemos que someternos bajo la poderosa mano de Dios, primero. Y luego dice resistir al enemigo y el enemigo huirá de vosotros. Y eso lo sabemos, lo conocemos en la Biblia. Aquellos que han leído la Escritura. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El impío es aquel que conociendo a Dios anda en desobediencia. El pecador es porque aquel que practica el pecado. Aquel que está metido y hundido en la desobediencia. Esto es lo que nos está diciendo la Escritura. Vamos al verso 19. Dice la palabra, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. Miren, toda la enseñanza de este capítulo nos está diciendo el apóstol Pedro, mueran al pecado. Tenemos que estar preparados con la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esto es bien importante. Y escuche bien lo que está diciendo el verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Criador y hagan el bien. El apóstol Pablo estuvo preso cuando hablaba con Timoteo. Dice que recordaba las lágrimas de Timoteo. Pablo amaba profundamente a Timoteo y deseaba verlo. Y Pablo le manda una carta de fortaleza a Timoteo. Tienes que ser valiente. Exhorta, le está diciendo a Timoteo. Mis hermanos, las cartas del apóstol Pablo son maravillosas para entender el propósito de Dios para nuestra vida. El apóstol Pedro
nos da un mensaje, a veces difícil de comprender, pero aquel que está en el Espíritu podrá llegar a entendimiento y revelación. Es importante poder entrar en lo que es la revelación de Dios. Entonces lo que está diciendo el verso 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, Dios lo permite. Y esto es para una prueba, ¿sí? Encomiende sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Están padeciendo, muy bien. Tenemos que creer que Dios está poniéndonos una prueba, pero que venga de Dios, no que tengamos que padecer porque nos hemos entrometido en otras cosas. Muy bien. Entonces, ¿podemos sacar algunas cuestiones importantes de esto, mis hermanos? Yo lo creo que sí. Número 1. Si conociendo el Evangelio no lo obedeces, juicio vendrá sobre ti. Habrá un juicio que tendrás que pasar. Y hablamos acerca de Apocalipsis capítulo 20. 2. ¿Cuál será el fin de aquellos que rechazan el Evangelio de Dios? Wow, esta es una pregunta tremenda. Todo aquel que rechaza el Evangelio de vida no aparecerá en el libro de la vida. Y entonces serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces tenemos que estar preparados. Y 3, dice, el justo con dificultad se salva. ¿Dónde estará el impío y el pecador? ¿Dónde estará? ¿Qué significa? ¿A dónde irá? ¿Qué va a padecer? El justo con dificultad se salva. Mis hermanos, hemos tomado el Evangelio de Jesucristo muy livianito, pero el Evangelio de nuestro Señor es demandante. Es entrega al Señor. No podemos jugar con uno y con otro, con el mundo y con el reino de Dios. No. Mis hermanos, veamos esto. Si el justo, el que está peleando constantemente y está buscando la gloria de Dios, ese se va a salvar con dificultad. Entonces, ¿dónde estará el impío? ¿Dónde va a estar el pecador? Bien, tenemos que discernir todas estas cosas para nuestra vida. Y 4, el que padece según la voluntad de Dios, encomiende su vida al fiel Creador y haga el bien. Haga el bien. Mis hermanos, la demanda de este capítulo es morir a la carne. Quitar todo el poder de muerte, esa ley de pecado, esa transgresión, como lo habla Romanos capítulo 8, verso 2. ¿Sí? Cuando dice que la ley de vida del Espíritu de nuestro Dios dice que nos libra de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Eso nos está dando un resumen pleno de lo que Dios tiene para nosotros. Y el apóstol Pablo lo está recomendando. Mis hermanos, yo les invito que sigan estudiando sobre el apóstol Pedro. Primera y segunda de Pedro. Aquí hay un mensaje de vida para nosotros. Y claro está, también hay un mensaje de vida fuertemente y demandante cuando habla Pablo a Timoteo. Mis hermanos, preparémonos, estamos en los tiempos finales. Tenemos que buscar con todo nuestro corazón al Señor. Y aún el Señor nos habla. Con esto cierro. Busque por favor el Salmo 1. El Salmo capítulo 1. ¿Qué nos enseña este salmo? Hay cosas preciosas que podemos entender allí.
Y dice, cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mire cómo define el verso 3 a ese varón. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Este hombre que medita en la palabra, en la ley del Señor, es aquel que se edifica poderosamente en su ser. Y este se convertirá como un árbol que estará firmemente plantado junto a corrientes de agua y que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Será fuerte en Dios. Escucha esto. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Llénate del consejo de la palabra, vive la palabra, obedece la palabra, y Dios se glorificará en tu vida. Y tú darás la gloria al Padre. Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios traiga sobre tu vida abundancia, paz, que traiga sobre tu ser abundante amor. Esto va a prevalecer sobre aquellos que buscan a Dios sobre todas las cosas. Padre, gracias te damos. Te bendecimos por este tiempo que nos has permitido de poder llevar la palabra e instruirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. No se olvide seguirnos por YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto, mis hermanos.